to be here, gentlemen. They've been asking me to be here for a while, since, at least for a few years. I know Rudy's tried to get me to preach a few times. And it's not until recently that I've had a good opportunity to. Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí. It's been a while since I've had a chance to come over here. This is my first time being at MOP. I'm Ha 35. sido mucho tiempo y puedo compartir, es mi primera vez aquí en MOP, Hombres de Promesa. I'm 35. I'm about to be 36. Voy a estar, tengo 35, voy a cumplir 36. And I haven't been able to be here because I've been over there. Y no he podido estar aquí porque estoy allá. I know these guys have been trying to get me here. Hey, come to MOP, come to MOP. Ya sé que muchos me han invitado a ven a Hombres de Promesa, ven a Hombres de Promesa. And I see I've been missing out. Y yo sé a lo que veo ahora. But I promise you it wasn't because I didn't want to be here. Pero no, le prometo, no es porque no he querido estar aquí. I had another assignment. Tenía otro asunto. And I've been the youth pastor for about 10 years now. Y he sido el pastor de los jóvenes ya por 10 años. I've been working here for a while. I've been coming to church for 16 years. He estado aquí trabajando en la iglesia como 16 años. And I got saved at 17. Y fui salvo a los 17 años. I had that long hair. Yo tenía el pelo largo, cabello largo. They called me Chief Tangawanga. Me llamaban el jefe. You got it. And it was just one of those things that it was something that identified me. Y era algo que yo me identificaba en ese tiempo. They used to call me Samson. Y me llamaban Sansón. But then I got to be Mark. Pero después me convertí en Mark. And the Lord has put on my heart to serve the church. Y Dios puso en mi corazón servir a la iglesia. And to serve where He needed me. Y servir donde Él me necesitaba. He put on my heart to serve the youth. Y me puso un corazón para servir a la juventud. And I've been doing that for 10 years. Y he estado haciendo eso por 10 años. But before I jump into the sermon tonight, Pero antes que brinque el sermón hoy, I felt God putting something on my heart. yo sé que Dios puso algo en mi corazón. I saw you guys worshiping. Y vi que a ustedes estaban adorándole. And what stuck out to me, Y algo me habló. the word that I feel like God put in my heart just to share with you right now, La forma de que Dios puso en mi corazón de compartirles ahora, to the men of our church. hombres de la iglesia. Thank you for being the spiritual backbone. Gracias por ser ese espalda espiritual. Thank you for being the faithful high priests Gracias por ser esos ser pastores altos of this church, de esta iglesia. for being faithful. Por ser fieles. Even when you fall, Aun cuando caigas, you go back to the Lord. regresas al Señor. You are the example that we are following. Tú eres el ejemplo que nosotros estamos siguiendo. The pastors can't do it alone. Los pastores no lo pueden hacer solo. They're not supposed to do it alone. No lo deben de hacer solo. And you guys have been that example. Y ustedes han sido ese ejemplo. Some of you I've known since I had that long hair, A muchos de ustedes los he conocido desde que tenía ese cabello largo. and I've been here for more than half my life. Y he estado aquí por más de toda mi vida. I've formed to be a man because of this church. Y he sido formado a ser un hombre por causa de esta iglesia. And so for those of you who have known me for a long time, Y por eso es que me han conocido por mucho tiempo. yourself a little pat on the back. Que se puedan dar algo en la espalda. You Tocar la did a good espalda. job, right? Has hecho un buen trabajo. So thank you. Y te doy gracias. And thank you for what you're going to do. Y gracias por lo que aún vas a hacer. Thank you for what God has called you to do. Gracias por lo que Dios te ha llamado a hacer. So tonight I wanted to preach. Entonces hoy quería predicar. Last week I preached the message to the young guys. La semana pasada le prediqué un mensaje a los jóvenes. The ladies all went to one part of the building. Las mujeres todos fueron a una parte del edificio. So I went with the guys, just the young men. Entonces yo me junté con todos los jóvenes, los hombres jóvenes. I don't get that opportunity too often. Y casi no sucede eso. And so I got to preach to them, and God put on my heart a big message. Y me tocó predicarles y Dios puso un gran mensaje en mi corazón. I preached the mark of a man. Y compartí The mark of a man. la marca del hombre. And so I preached to them about integrity. Les compartí de integridad, I preached to them about honor, le compartí de about honor, leadership. de liderazgo. And as I was approaching today, Y como está acercándome hacia hoy, I knew my challenge tonight was to preach to grown men, real men. y para mí el reto era compartir a hombres ya grandes.
And so tonight, I don't want to talk to you about what it's like to be a man. Y You know better hoy than no I quiero do. compartirte de qué se trata de ser un hombre. You've been there longer than I have. Ya has estado allí tú más tiempo que yo. And eventually, as time goes, Y eventualmente, mientras el tiempo pasa, I want to learn what it is to be a man from you. yo quiero saber qué es un hombre de ti. So tonight, I want to talk to you what it's been like to be a man in my shoes. Y entonces yo te voy a compartir qué es lo que ha sido un hombre en mis zapatos. I want to talk to you about the greatest struggle I've faced as a man. Quiero mostrarte la más difícil situación que yo batallo al ser un hombre. And not just as a man, but as a pastor. Y no solamente como un hombre, sino como un pastor. And through that struggle, Y a través de esa batalla, my greatest victory in Christ. mi grande victoria en Cristo. So I want to talk to you tonight Yo quiero hablarte a ti esta noche about dependence de dependencia over power. sobre poder. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I thank you so much for this day. Gracias te doy por este día. I thank you for these men. Te doy gracias por estos hombres. And I thank you for the message you have for Y them. te doy gracias por el mensaje que tú tienes para esta noche. I pray that you would speak to their hearts. Te pido que tú les hables a sus I corazones. pray that you would speak to their souls. Que tú les hables a sus almas. And that you would change them. Que tú los puedas cambiar. That you would continue to form them Que tú puedas continuar formándolos in the image of your Son. en la imagen de tu Hijo. As we grow more like you, Jesus. Así crecer más como tú, Jesús. More of you, Más de ti less of us. y menos de I pray nosotros. that they forget my words, Y que se olviden de mis that palabras, they remember your word. pero que se recuerden de tu palabra. In your name, Jesus. En tu nombre, Jesús. Amen. Amén. It says in 2 Corinthians Dice en 2 de Corintios 12, 7, 10, 12 del 7 al 10. says, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que no me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que pertenezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro en Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. About 3 years ago, Hace 3 años I was placed in the hardest position I've ever been in personally. me pusieron en la más difícil situación donde había estado. I was living in some apartments with my wife. Estaba viviendo en unos apartamentos con mi esposa I had a downstairs neighbor. y tenía un vecino abajo, It was a family and they moved in. una familia que llegó, And the woman had issues. y la mujer tenía problemas. And God has been working in my heart to forgive her, and I pray the best for her. Y Dios ha trabajado en mi corazón para perdonarla y desearle lo mejor a ella. But the things that tormented her Pero las cosas que le atormentaban a ella caused her to torment me and my wife que causaron que me atormentara a mi esposa y a mí for no reason. por ni una razón. She would slam on her ceiling, which was our floor, at all hours of the day and night. Ella golpeaba el techo a todas horas del día. When we found out that they had moved, Y cuando nos enteramos que se movieron, the roof was covered in holes all the way to the floor. el techo está cubierto en puros golpes, puros pozos, agujeros. Under our couch, Abajo de nuestro sillón, under our bed, abajo de nuestra cama. and we went through this harassment for over a month. Y recibimos estos insultos más de un mes. When we would come home, she would run out and verbally attack us. Y llegamos a la casa y ella nos atacaba verbalmente. She would yell at us through her floors because she knew we could hear her.
nos gritaba y porque ella sabía que la podíamos escuchar for hours. por horas. I remember one night, Y me recuerdo una noche, my wife got home mi esposa llegó and I heard the door slam outside y escuché que la puerta sonó bien fuerte and I ran to the door y corrí hacia la puerta and I was ready. y yo estaba I don't know listo. what I was ready for. No sé para qué estaba listo. And my wife came running up the stairs. Y mi esposa vino corriendo hacia las And escaleras the woman was yelling at her. y la mujer le estaba gritando a ella. I slowly started to lose my peace, Y me estaba perdiendo de mi paz, my strength. de mi fuerza. I was losing my mind. Estaba perdiendo la cabeza. I stopped sleeping. Me detuve de descansar, I stopped eating. de comer. I was expecting her to set our house on fire in the middle of the night. Estaba esperando que algún día pueda ella prender en fuego esa casa. That was a real thing I actually expected and I was afraid of. Y es algo que yo tenía temor y que estaba esperando que sucediera. I felt powerless. Me sentía sin poder. I felt so weak. Me sentía tan débil. I felt like I had no control over my life and my family or our peace. Sentía que no tenía control sobre mi vida, a mi familia y de mi paz. And in the middle of my lowest point, Y en el medio de mi punto más débil, I found this verse. encontré este versículo. 2 Corinthians 12, 7 through 10. Es 2 Corintios 12, del 7 al 10. And I read, "For when I am weak, Y leí que cuando soy débil, then I am strong." entonces soy fuerte. And I hated it. Y odiaba I hated this verse. odiaba este versículo. It did something to me. Hizo algo dentro de mí. I noticed that being a man, Noté que siendo un hombre, I don't like being dependent on anything or anyone. no me gusta ser dependiente de nadie o de ninguna cosa. Maybe I just got problems. Tal vez nomás tengo problemas. Maybe it's a part of my nature. Tal vez es parte de mi naturaleza. To try and do everything on my own, De hacer todo yo por mis propias fuerzas, to isolate, para asolearme, to rely on my strength. para depender en mis I fuerzas. think it's a part of our nature as men, Y es parte de nuestra naturaleza como hombres, as protectors, como protectores, guardians, como guardianes, leaders. como líderes. There's this idea that independence Hay una idea que la independencia is true freedom. es la verdadera libertad. And this perspective Y esta perspectiva invaded invadió and still invades y todo invade every part of my body, todo parte de mi every cuerpo, part of my mind, my life. todo parte de mi mente, de mi vida. Sometimes I'll be doing chores at home. A veces estoy haciendo quehaceres en la casa I'm helping, y estoy ayudando, moving stuff, cleaning stuff, moviendo cosas o limpiando and cosas my wife comes. y mi esposa viene She's trying her best. y ella está tratando su mejor She has all the love for me. y ella tiene todo el amor para mí And she says, "That's not the way to do it." y ella me dice, no es la forma de cómo hacerlo She says, "That's in the wrong place. y eso es en el lugar incorrecto. I'm washing the dishes, but I'm not washing them good enough." Lo estoy lavando los trastes, pero no lo estoy lavando lo bien So I suficiente. start being more specific, Y intento ser más but now específico, I'm not washing them fast enough. pero ahora no estoy lavando rápidamente. And it starts to get to me. Y me llega a mí. I get frustrated because I Me- want to do it myself. I know how to wash the dishes. I don't need help to wash the dishes. Me frustro porque yo sé cómo lavar los platos y no necesito que nadie me esté diciendo cómo We'll hacerlo. get into arguments Y nos entramos en because argumentos she just wants to help, porque ella nomás quiere ayudar. but I don't want help. Pero yo no quiero esa ayuda. But maybe I need help. A veces, tal vez sí necesito la ayuda. I've hurt my body because I couldn't ask for help. Y he herido mi cuerpo porque no he pedido esa ayuda. I don't know if you guys like memes, No sé si, jokes. no sé si te gustan los chistes. Have you seen that video of that guy? ¿Has visto ese video de ese hombre? He says, "Be a man. Sé un hombre, Throw your back out. québrate la espalda. Be a man. Sé un hombre, Don't ask for directions. no pidas direcciones. Get lost for hours." Piérdete. It's almost a joke Es tal vez un chiste that we don't ask for help. que no pedimos la ayuda. That as men, De como hombres, I got it. yo lo puedo hacer. And then when we finally need help,
Y cuando verdaderamente necesitamos la ayuda, you know what? You can ask. You ask the guy. You ask the guy for directions. tú pregúntale You call the tú plumber. pregúntale a la persona, tú pide direcciones, You tú call the háblale al electrician. plomero, You go to church and pray for us. tú ve a la iglesia y ora por nosotros. I've hurt relationships because I couldn't be honest and open. He herido relaciones porque no he sido abierto para ellos. I've made mistakes that were avoidable. He hecho errores que pueden ser evitables. If only I had learned to reach out. Si tan solo hubiera aprendido a cómo alcanzar o a pedir ayuda. Too many times, Muchas veces I've learned the hard way he aprendido de la manera difícil, instead of learning the better way. en vez de aprender de la mejor manera. I get it. Sometimes you got to learn the hard way. Y sí, lo entiendo, a veces tienes que aprender de la manera más difícil. Guess what? In heaven, we're not going to learn the hard way. Y te digo algo, no lo vamos a aprender de la manera difícil. Jesus came Jesús vino so we didn't have to learn what the hard way leads to. para que no veamos a dónde llega la manera difícil. And I've been in those places Y he estado en esos lugares because I wanted to do it myself. porque yo lo quería hacer por mí mismo. Too often, Muchas veces my pride gets in the way of my purpose. mi ego se pone en mi propósito. And instead of Mi trusting orgullo. God, Y en vez de confiar en Dios, I test God's patience. yo pruebo la paciencia de Dios. God gives me friends. Dios me da amigos. God gives me a healthy community. Dios me da una comunidad sana. And instead of trusting them, Y en vez de confiar en ellos, I try to handle my problems on my own. trato de hacer mis problemas, resolver mis problemas por mí mismo. I won't ask for prayer. Y no pido I oración. won't open up. Y no me abro. And slowly, Y lentamente I've seen myself. me veo, I become more isolated, me siento más solo, aislado, more alone, más solo, more dependent on myself, más dependiente de mí mismo and less dependent on God. y menos dependiente de Dios. We're built Estamos hechos to be in community. para ser una comunidad. When God said to Adam, Cuando Dios le dijo a Adán, it's not good for you to be alone, no es bueno que tú estés solo, he wasn't just talking about his wife. no solamente le estaba hablando sobre su esposa, He was talking about his brother. él estaba hablando sobre su hermano. That bled right into Cain and Abel. Eso habla sobre Caín y Abel. They were meant to be together. Ellos eran para que estuvieran Brothers. juntos como hermanos. And yet Cain tried to do it on his own. Y aún Caín quiso hacerlo por sí mismo. And in his pride, Y en su orgullo he murdered his brother. mató a su hermano. I've seen this attitude He visto esa actitud affect everything in my life, afectar todo en mi vida, including my relationship with Jesus. incluyendo mi relación con Jesús. We get saved, we come to Christ, Hemos sido salvados y venimos a Cristo. and it's like we tell Jesus, I got it from here. Es como le decimos a Jesús, ya, aquí yo lo tengo, yo lo puedo I'll hacer. handle my salvation from here. Yo me encargo de mi propia salvación. You help me up, Tú me ayudas you a got me to levantarme, church, tú me trajiste a la iglesia, I'll do the rest. yo hago lo demás. I'll keep it up. Yo le voy a seguir siguiendo. I'll work hard enough. Yo voy a trabajar más fuerte. I'll do whatever it takes. Yo voy a hacer todo lo que toma. I'll earn the gift. Yo voy a recibir ese don. I'll earn it. Yo lo voy a merecer. The gift that you ganar. died to give me. El don que tú me has dado. O que voy a trabajar para recibir ese don. And you see that? Y si ves eso, I want to earn the gift Christ died to give me. yo quiero merecer ese don que Dios me dio para que murió por mí. If I could earn it, Si lo puedo ganar, he wouldn't have died for it. no hubiera muerto por él. He wouldn't have needed to die on the cross for it. Entonces no tendría que morir en la cruz. But my nature, Pero mi naturaleza, our nature, nuestra naturaleza, causes us to try to fight for it, causa que queramos nosotros pelear por él, to earn it, para que nosotros lo podamos to earn ganar. our Father's love, Que ganemos el amor de to nuestro fight for Padre. our Father's love. Que peleemos por el amor de deserve nuestro our Padre. Father's love. Para merecer el amor de nuestro Padre. The love of a Father that we could never earn. El amor del Padre que jamás merecemos. No podemos It's a ganar. gift. Que es un don. I believe God put in us as men Yo creo que Dios ha puesto a nosotros como hombres the holy desire el deseo santo
to lead and to protect, para hacer eso de proteger and to guide our families. y guiar a nuestras familias. He put a strength in us Él puso una fuerza en nosotros to carry the burdens of our family para cargar las cargas de la familia and the burdens of the community. y las cargas de la comunidad. The problems start El problema comienza when we believe the strength, que cuando creemos que la fuerza, that strength in us esa fuerza que nos to fortalece be good men, para ser buenos to be hombres, godly men, para ser hombres de Dios, comes from us que viene de nosotros instead of him. de en vez de Él. There's this idea in the Bible Hay una idea en la Biblia that we're supposed to choose que debemos de escoger, to be dependent on the Lord, que podemos escoger de ser dependientes en el Señor, to depend on him, de depender en Él, not just trust, no solamente confiar, but to depend, pero depender, not dependent on man, no dependiendo en el hombre, not dependent on the world, no dependiendo en el mundo, not on power, no en poder, not on ourselves, no en nosotros mismos, but on God. pero en Dios. Paul says in verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Dice, pero dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Our weaknesses are meant to lead us to dependence. Nuestras debilidades son para que podamos en la dependencia, nos guía la dependencia. Our weaknesses Nuestras debilidades were put in us fueron puestas en nosotros so that we can learn para que podamos aprender to depend on God. a depender de Dios. You hear what I'm saying? ¿Estás escuchando lo que digo? God made you Dios te hizo to depend on him, para que dependas en Él, not to be independent of him. no para que seas independiente de Él. That's the lie of the serpent. Esa es la mentira de la víbora, He says you too can be like de la serpiente. Tú también puedes ser como Dios. we were already made in his image. Y nosotros ya fuimos hechos en su imagen. We didn't need to be like God. No necesitamos ser como Dios. He had already made us in his image. Ya We were nos already había like hecho God. Él como en su imagen. And so what happens is Y lo que sucede, now we want to be God, ahora queremos ser Dios, independent, independiente, omnipotent, omnipotente, without the need of anyone else. sin la necesidad de alguien más. God doesn't need anyone. Que Dios no necesita a nadie más. God doesn't depend on anyone. Dios no depende de alguien más. And so when we become independent, Y cuando somos independientes, when we try to be independent, cuando tratamos de ser independientes, we try to be like God. queremos ser como Dios. Our weaknesses are meant to lead us to dependence. Nuestras debilidades son para guiarnos a la dependencia. Our weakness should lead us to realize Nuestras debilidades nos debe de that we can't do it on our realizar own. que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. But instead, Pero entonces we take our weaknesses tomamos nuestras debilidades and we use them y las usamos to justify the need para to try justificar la necesidad de tratar aún más fuerte. We see ourselves and we say, I'm weak. Vemos nosotros mismos y decimos, soy débil, I need to become stronger. necesito hacerme más fuerte. I'm not good enough. No soy lo I need suficientemente to bueno. become good enough. Necesito hacerme mejor. I'm not holy enough. No soy santo. I need to become holy enough. Necesito hacerme más santo. Instead of relying on him En vez de depender de Él to make us holy. para hacernos nosotros To make santos. us righteous. Para hacernos justo. We tell ourselves, I don't need help. Y decimos, no necesitamos la ayuda. I just need to try harder. No, nomás debemos tratar más. I don't need help. No necesito ayuda. I just need to do more. Nomás necesito hacer más. I don't need help. No necesito ayuda. I'll just ignore the problem. Nomás voy a ignorar el problema. Do you realize, men, ¿Puedes realizar esto? that if we had perfect strength, Si tuviéramos la perfecta fuerza, if we had perfect obedience, si tenían la perfecta obediencia, if we had the perfect life, si tenían la perfecta and we vida could do it all on our own, y que podíamos hacer todo por nuestras fuerzas, you know the first person we'd let go of? ¿sabías quién sería la primera persona que soltaríamos? God. A Dios. The first person we'd forget, the first person we'd ignore La primera persona que olvidamos o dejamos would be God.
sería Dios. If you had it all put together, Si ya tendrías todo bien puesto, have you noticed when you're the most comfortable ¿sabías que cuando estás más confortable is when you're in the most danger? es cuando estás en el más peligro? Because you're going to start to believe, Porque vas a comenzar a creer, maybe I don't need God. entonces no necesito de Dios. That's why gratitude is the enemy of selfishness. Por eso el agradecimiento Es el enemigo es el enemigo of selfishness. de egoísta. Because the more comfortable we are, Por ser lo más confortable, leads us away from God. nos guía a lejos de Dios. If we had it all put together, Si tuviéramos todo puesto bien, we'd let go of the one that put it together. dejaríamos al que puso todo junto. If we had the comfort and pleasure and everything our hearts desire, Si tendríamos todo el confort y todo lo que nuestro corazón desea, what would we pray to God for? entonces ¿para qué oraríamos a Why Dios? would we seek God? Entonces ¿para qué buscaríamos de Dios? Even at my lowest point, Aún en mi punto más bajo, I refused to seek help, yo no quise buscar la ayuda, to trust in God's process. de confiar en el proceso de Dios. I wanted to be strong for my wife. Y quería ser fuerte para mi There's nothing esposa. wrong in that. Y no hay nada mal con eso. I wanted to fix the situation on my own. Quería arreglar la situación I por mí wanted to keep it mismo. all together. Quería tener todo I junto. wanted to be strong Quería ser más fuerte, alone. solo. I bought a gun. Y compré una pistola. I was always on high alert, Y siempre estaba en la alerta. and I was getting angry Y ya me estaba enojando. and more aggressive. Y me estaba haciendo más agresivo. That night when she chased my wife, Esa noche que ella persiguió a mi I esposa, had the gun on the side of the door, ya tenía la pistola ahí en el lado de la puerta. and I was scared Y tenía miedo what I might do de lo que podría hacer in a situation en esa situación where I had power. donde yo tenía el poder. Praise God, I never got to that. Y gloria a Dios que nunca llegó a ese punto. But if I could be real, Pero si puedo ser real. I was scared it might. Y yo tenía temor que si iba a llegar a ese punto. And the harder I tried, Y lo más difícil que yo trataba, the worse it got. lo peor que se ponía la situación. And the worse I got mentally and spiritually. Y lo peor que yo me puse espiritualmente y mentalmente. We all have different strengths. Todos tenemos diferentes fuerzas. We all have different abilities. Tenemos diferentes Different habilidades, diferentes dones. And we're called to train those gifts Y estamos llamados a entrenar esos dones to become the best we can be for the kingdom. para convertirnos en lo mejor que podamos en el reino. But those gifts Pero esos dones were never meant nunca fueron dados to become greater para ser más grande than the one who gave us the gifts. del que nos dio los dones. We were never meant to depend on the gift, Nunca es para que nosotros dependiéramos en los dones, but the giver. pero sino el dador. It says in verse 10, Dice en versículo 10, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. God, how can I be content Dios, ¿cómo puedo ser contento in my weakness? en mi debilidad? How can I be content ¿Cómo puedo ser contento as I'm suffering, cuando estoy sufriendo? as my wife is suffering? Cuando mi vida está How sufriendo. can we be content ¿Cuándo podemos estar contentos in being dependent on God de ser dependiente de instead Dios, of being dependent on our own power? en vez de ser dependiente de nuestro propio poder? And I believe the second part Y creo que la segunda parte of verse 9 del versículo 9 holds that answer. tiene esa respuesta. It says, but he said to me, Pero él me dijo a mí, Jesus said to me, Jesús me dijo a mí, God promised me, Jesús me prometió, my Dios me grace prometió, is sufficient for you, mi gracia es suficiente para ti, for my power is made perfect in weakness. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And here's how it works. Y así es como Here's funciona. how we can be content. Así es como podemos estar contentos. Therefore, Después I will boast all the more gladly voy a ser más contento of my weaknesses, de mis debilidades. so Entonces, that the power of Christ may rest upon me. para que permanezca sobre mí el poder de The Cristo. power of Christ won't rest on you if you're in your strength.
El poder de Cristo no va a caer en ti por en tu propia fuerza. Because guess who gets the credit? Porque ¿sabes quién recibe el crédito? Tú. And if you get the credit, Y si tú recibes el it's not for crédito, God. no es para Dios. And if you get the credit Y si tú recibes el and it's crédito, not for God, y si no es para Dios, it doesn't count. entonces no cuenta. It doesn't build the kingdom. No crece un reino. It builds our kingdom, Crece nuestro reino, but not the kingdom of God. pero no el reino de Dios. And there's only one king, Y nomás hay un rey and he's not gonna share. y él no va a compartir. So that the power of Christ may rest upon me. Para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. It's only in our weaknesses Es solo en nuestras debilidades that we realize que realizamos how powerful Jesus is. qué poderoso es Jesús. Because it's only in our weaknesses Porque es tan solo en nuestras debilidades do we realize donde podemos realizar how much help we really need. cuánta ayuda de verdad Are necesitamos. you catching that? ¿Sí estás pescando eso? It's only in our weaknesses do we realize how powerful, how great God is. Es solamente en nuestras debilidades podemos ver qué tan poderoso, qué tan grande It's es only Él. when there's no money in the bank Es cuando no hay dinero en el banco do you realize how grateful He is, que Él puede how ver generous He is. que es tan generoso It's para only ti. when you are sick Es cuando estás enfermo, do you realize how powerful His healing is. cuando Él puede realizar que Él te puede sanar. It's only when we are at the lowest Es cuando estamos en lo más bajo, do you realize how much He can save you. que puedes realizar cuánto Él te puede salvar. Because it's only when you are weak Es solamente cuando tú estás débil. do you realize how much help you really do need. Puedes realizar cuánta ayuda de verdad necesitas. And it's in our weakness, Y esa es nuestra in our fuerza, lack, en nuestra debilidad, in our en nuestra dependence falta, on God, en nuestra dependencia de Dios, where we find real power, donde encontramos el verdadero poder, real purpose, verdadero real propósito, strength. See, I love the Bible, and so we're going to read some more. It says in 1 Corinthians 1:18, Dice en 1 Corintios 1:18, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it's the very power of God. Amen? As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise and discard the intelligence of the intelligent. So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made the wisdom of this world look foolish. Since God in his wisdom saw to it that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching, amen, hallelujah, to save those who believe. It is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended, and the Gentiles say it's all nonsense. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. This foolish plan of God is wiser than the wisest of human plans. And God's weakness is stronger than the greatest of human strength. dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura y sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio diseño puso en el que en el mundo no se conocía mediante la sabiduría humana, tuvo que a bien salvar mediante locura la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y no lo son judíos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia y la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. What really stands out to me, church, is that God can choose to use whoever he wants to use. Lo que resalta para mí es que Dios puede llamar a quien sea Él quiera llamar. But the reason why he chooses to use the foolish Pero la razón que Él desea usar a lo más necio over the wise o sobre los sabios tells me that God doesn't work the way I do.
eso me enseña que Dios no trabaja de la manera que yo trabajo. If I'm working on a project, Si yo estoy trabajando en un proyecto, I'm going to try to get the best people on the job. yo voy a tratar de tener las mejores personas trabajando en ese trabajo. God doesn't do that. Y Dios no hace eso. God uses Abraham. Dios usa a Abraham. The guys are laughing because they know exactly what that means, right? Ellos están you're- riendo porque saben qué sucede. If you're put in a position of leadership, Si te ponen en una posición de liderazgo, that truth becomes very obvious. esa verdad se convierte muy obvia. God uses Abraham, Dios usa a Abraham, an unfaithful a alguien infiel and an unloyal person, y que no es fiel, to be the father of generations. para que sea el padre de multitudes God uses o generaciones. Y Dios usa a Moisés, A coward alguien cobarde and a man with a speech impediment y alguien que te batallaba con su voz para hablar, to confront the Pharaoh. para confrontar al faraón. God uses Mary, Y Dios usa a María, a teenager una joven born in the middle of nowhere, nacida en la mitad de donde sea, to an unimportant family, para una familia que ni era importante, to bring forth the Savior of the world. para traer al Salvador del mundo. And then there's Paul, Y aún ahí está Pablo, someone who was hunting Christians alguien que estaba buscando, persiguiendo a los cristianos, to become a Christian, para convertirse en un cristiano, to write some of the most important books in the Bible. para escribir los más importantes libros de la Biblia. And he's saying, Y él está diciendo, don't you see the pattern? ¿no ves aquí el patrón? God uses the weak Dios usa lo débil so that the world would see that he is strong. para que el mundo pueda ver que él es fuerte. God uses the foolish Dios usa lo necio so that the world would see para que el mundo vea that he is wise. que él es sabio. This part in Corinthians keeps going, and it says in verse 26, En Corintios, en el versículo 26 sigue, remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And he chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. God has united with you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy and freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes eran sabios o son sabios, según criterios mediante humanos. Tampoco muchos los poderosos ni muchos de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios todo lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes son unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. I think there's something really humbling when we read this Sé que es algo humilde cuando leemos esto and we remember y nos recordamos that he's talking about us. que está hablando sobre nosotros. He chose the foolish things. Él escogió Amen. las necias cosas, The weak things, las cosas débiles, so that he might be strong. para que Él sea el fuerte. We can't just apply the nice parts of the Bible only. No podemos aplicar solamente las bonitas partes de la Biblia. He's not using us because we're the best and the brightest. No nos está usando porque somos los mejores y los más brillantes. You might be, Tal vez puedes serlo, but that's not why he's using you. pero no es por eso que te está usando. God will use us Dios no va a usar a nosotros if sí and only if y solamente we're dependent on him. si somos dependientes de Él. Why do you think he chose Moses? ¿Por qué crees que escogió a To Moisés speak to the Pharaoh, para hablarle a Faraón? because Moses knew Porque Moisés sabía how weak he was. qué tan débil él era. And yet he used Moses Y aún usó a Moisés to free the people, para salvar a la gente,
to change the world. para cambiar el mundo. In our dependence, En nuestra dependencia, his power su poder, is shown, not Es- ours. su poder es visto y no el de nosotros. I also think it's a little foolish Tal vez pienso que también es un poquito necio to assume that God uses us for our gifts, que Dios nos usa por nuestros dones, that God needs our gifts, que Dios necesita nuestros dones, as if we bring something to the table he didn't already have. como si nosotros tenemos que traer algo a la mesa. He made a donkey talk. Él hizo que un burro hable. And if this jackass thinks God needs him, Y si este burro piensa que él lo necesita, I need to be humbled. necesito ser humilde. The creativity we have, La creatividad que tenemos, the strength we have, la fortaleza que the tenemos, skill, the intellect las debilidades, el intelecto we have que tenemos, is because es ¿por qué? he gave it to us. Él nos lo dio. He put that in you. Él te lo puso en He ti. put that in us. Él lo puso en nosotros. And if we think Y si creemos he needs us, que, we forget que lo necesitamos, that he can se put nos it in anybody. olvida que lo puede poner en cualquier persona. He'll raise up a Moses. Y él levantaría a He'll raise Moisés, up an Abraham. que él levantaría a un He'll Abraham. choose the worst Él va a escoger de lo peor and show how good he is. y él va a enseñar qué tan bueno es él. We have to remember Necesitamos that recordarnos when we're weak, que cuando somos he's débiles, strong. él es fuerte. And when he's strong, Y cuando él es fuerte, we're at our strongest. estamos en nuestro más fuerte. And so to drive home the point Y para llevar a casa el punto that we're called to dependence over power, que estamos llamados a la dependencia sobre el poder, I want to look at salvation. quiero hablar sobre la salvación. Ephesians 2, 8 through 10. For it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no por obvias para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. The more and more I read, Lo más que yo leo and the more I am convinced y lo más yo estoy convencido that everything I have, que todo lo que yo tengo, everything I am, todo lo que yo soy, comes from Him viene de Él and is dependent on Him. y es dependiente de Él. I find myself less intelligent, Me encuentro menos inteligente, less wise menos sabio when I go away from Him. cuando me alejo de Él. One of the young men, Uno de los jóvenes, Carlos Perez Jr., Carlos Pérez Jr., he's preaching right now. él está predicando en estos He's momentos. asking me, what should I preach about? ¿De qué debo de predicar? So I said, whatever Me you want. pregunta. So I told him, whatever you want. Y le dije, cualquier cosa que tú quieras. And so he already had a message in his heart. Él ya tenía un mensaje en He su says, I want to corazón. preach on the fear of God. Y yo quiero predicar en el temor de And I Dios. said, sheesh, I wouldn't even preach about that. That's a scary one. That's a tough one. Y dijo, wow, ni yo predicaría de eso, es That's a algo serious- temeroso. I'd take a long time to preach that one. Y a mí me toma mucho tiempo predicarlo. And so we were working on it. Y estábamos trabajando en él. And he says, Y dice él, the fear of God in the Bible el temor de Dios en la Biblia is the beginning of understanding and wisdom. es el comienzo del entendimiento y sabiduría. So we were talking about it. Y estamos hablando de esto. And he says, what about the opposite? Y que lo contrario. What happens when we don't fear God? ¿Qué pasa cuando no tememos de Dios? We get the opposite. Recibimos lo contrario. We lose wisdom Perdemos la and sabiduría we become foolish. y nos hacemos necios. We lose understanding Perdemos el entendimiento and we become confused. y nos confundimos. When we become independent, Cuando nos convertimos independientes. when we forget about God, Cuando se nos olvida de Dios. when we don't rely on God, Cuando no dependemos de Dios. when we're not dependent on God, Cuando no somos dependientes de Dios. we're not fearing God. No estamos temiendo a Dios. We're respecting ourselves more than God. Estamos respetándonos más a nosotros que a Dios. See, because God calls us to fear Him, Porque Dios nos llama a que tengamos temor de Él, but not to be afraid of Him. pero que no le temamos. I'm not a father yet, Todavía no soy un padre, but I have a dad, pero tengo un padre and I remember that fear. y yo recuerdo ese temor.
And when I think of God, Y cuando pienso en Dios, I realize that He's loving and kind, que entiendo que Él es amoroso but He's y God. amable, But He's still God. pero todavía Él es Dios. And I need to respect Him. Y necesito respetarlo. And I also need to trust Him. Y necesito confiar I en need to Él. depend on Him. Necesito depender de Él. The more I read, Lo más que yo leo, I'm convinced estoy convencido that I have to depend on Him. de que debo depender de Él. That we have to depend on Him. De que hemos de depender de Él. And that's okay. Y eso está bien. That's the way it's meant to be. Es la manera que debe de ser. That's the way we're built. Así nos fuimos creados. o There's this hechos. thing inside of me Hay algo dentro de that mí makes me want to try to do it on my own. que quiero hacerlo con mis propias fuerzas. Make it on my own. Hacerlo por mí Figure this mismo. whole thing out and run the whole race on my own. Averiguarlo como yo pueda y entenderlo y hacerlo como yo quiera. Ephesians says, Efesios dice, I didn't save myself. no me salvé a mí mismo. I didn't rescue myself. No me rescaté a mí mismo. We were saved by faith, not force. Fuimos rescatados por la fe y no por fuerza. That means you didn't force your way into heaven. No te forzaste tu entrada al cielo. Your discipline didn't get you into the gates. Tu disciplina no te entró por las Your puertas. strength didn't open the doors. Tus fuerzas no abrieron las puertas. Your character didn't make a way. Tu carácter no hizo un The camino. word says all those things Todas esas cosas, dice led la to your palabra, pride que aplicas. that led you away from God. Y eso es lo que te alejó de Dios. And it was your humility, Y es tu humildad, your faith tu fe in God en Dios that saved you. que te salvó. Our faith isn't something we can take credit for. Faith isn't something that creates pride. Fe no es algo que podemos tener crédito o algo que crea orgullo. Faith, true faith, La verdadera fe does the opposite. hace lo contrario. The more faith you have, La más fe que tú tengas, the more you depend on God. lo más que tú dependas de Dios. If not, it's not faith. Si entonces no es fe. As Peter stepped out on the boat, Así como Pedro caminó Stepped fuera into the storm. del barco a la tormenta, that was faith. eso era fe. Everything in him Todo lo que estaba said, I'm dentro going de to él, drown. que pueda I'm gonna die. hundirse, se puede morir, There's a storm. viene una This is tormenta, the stupidest thing I could ever do. es la más cosa estúpida que puedo hacer. Yet the foolish things to man Pero lo necio para los hombres are wisdom in God. es la sabiduría And he para Dios. stepped out on the water, Y él puso su pie abajo en el agua stepped out in faith, y caminó en and fe he did the impossible. y hizo lo imposible. The foolish things of the world became wise in Christ. Lo necio, las cosas de este mundo fueron hechos sabias a este mundo. Our weakness Nuestra debilidad becomes the perfect strength of God. se convierte en la perfecta fuerza de Dios. The more faith you have, La más fe que tú the tengas. more you depend on God. Lo más que tú And dependas the de more you Dios. depend on God, Y lo más que tú the dependas de less you Dios, depend on yourself. lo menos que tú dependes en ti mismo. How else does it make sense to give 10% ¿Qué más depende Or que tú more. des el 10% o más of your money, de tu dinero? except that you know Que tú sepas that it's all borrowed? que todo es prestado. And the only reason you have any of it Y si cualquier cosa tienes todo esto, is because He gave it to you in the es first porque Él place. te lo dio primeramente. I think that's why God chose faith Creo que por eso Dios escogió la fe, to be the vehicle for salvation. para ser el vehículo para la salvación. Because even as I have faith, Aun cuando tengo esta fe, it's not faith in myself. no es fe en mí mismo, It's faith in God. es fe en Dios. Faith requires trust, Y la fe requiere confianza, requires humility. requiere humildad, Faith requires patience. requiere paciencia, Faith is depending on God, requiere dependencia de Dios. not yourself, No en ti mismo, not your power, no tu poder, not your ability, no tu habilidad, but on God. pero en Dios. And so one more time it says in 2 Corinthians, Y una vez más en 2 Corintios, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. He said that to us. He's saying that to us right now. His strength is made perfect in our weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with my weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. dice, pero él me dijo, te basta de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Él mismo nos lo está diciendo a nosotros.
Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien las debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, pervisiones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So what does dependence look like when it's practiced? Entonces, ¿cómo se ve la dependencia cuando es practicada? I've spent this whole time Me pasé todo este tiempo to convince you para convencerte that you need to depend on Christ, de que debes de depender en Cristo, that your life depends on Christ, que tu vida depende de Cristo, that your life will only improve the more you depend on Christ. que tu vida se mejorará si tú dependes de Cristo. The simplest way to build our dependence on Christ La manera más simple de hacer nuestra dependencia en Dios is to remove the things we depend on instead. es remover las cosas que entonces dependemos. That's why we fast. Por eso ayunamos. Christ fasted for 40 days and 40 nights Cristo ayunó por 40 días y 40 noches. because he realized Porque él he had, reconoció he had to depend on the Spirit que tenía que depender en el Espíritu for what was ahead. que para lo que venía. The simplest way to build our dependence on God, La manera más simple de crecer nuestra dependencia en Dios, the things we're depending on, the habits, the comforts that we're depending on, en las cosas que estamos confiando, That we're nuestra leaning on, dependencia, que nos estamos apoyando, need to be removed. necesitan ser removidas. And for a moment, we might stumble, Y por un momento podemos we caer, might trip, podemos our caernos, balance might shift, o se puede caer nuestro balance, but he will catch us. pero Él sí nos va a cachar, nos va a pescar. Do you seek certain things or habits for comfort? Buscas en ciertas cosas o hábitos para confort, Put God in that place. pon a Dios en ese lugar. Find comfort in him. Busca el confort en Él. Do you watch too much TV? Si ves mucha tele, Do you use TV and the phone to disconnect? usas la tele o para desconectarte el teléfono, Disconnect from all of that and connect to him. desconéctate de todo eso y conéctate a Él. Replace it. Reemplázalo. You've seen Indiana Jones? Of course you have. ¿Has visto Indiana Jones? Claro que sí. There's that switch. A ese cambio. Take that thing that you've been depending on, Quita esa cosa que estás dependiendo, that idol, ese ídolo, and put Jesus in the place. y pon a Jesús en ese lugar. You won't even know the difference if you do it well enough. Ni lo vas a ver la diferencia si lo haces bien. Do you find your identity Buscas tu identidad in some idea of yourself en una idea de ti mismo, that you've made in your head? de que tú has hecho de ti mismo, I'm a en tu strong cabeza, man. de que soy un hombre I'm a fuerte, good man. de que soy un buen hombre. I make money. I'm successful. Yo hago dinero y soy exitoso. I'm honored. I'm respected. Soy honrado y respetado. Start replacing that Comienza a reemplazar eso with who God says you are instead. por lo que Dios dice que tú eres. You're loved. Y amado. You're chosen. Eres escogido, amado. You're a masterpiece. Eres su obra maestra. Just like David, right? Así como David, Marble de de piedra. piedra. Piedra, right? Maybe you entertain yourself with content, Tal vez te entretienes con contenido, Netflix and con Netflix. Try investing your time in the things of God, Mejor busca ese tiempo para en cosas de Dios, like prayer, como oración, reading the Word, leyendo la palabra or watching videos about the Word, o viendo videos sobre la palabra, watching videos about God, viendo videos sobre Dios and meditating on the Word. y meditando en la palabra. Maybe you depend on your own strength, Tal vez depende de tu propia your fuerza, own control. de tu propio control. Brother, Hermano, you may need to learn deberías de aprender to let go of your control para dejar de tu control and learn to trust the one who is in control. y aprender a confiar en el que tiene el control. And so my situation with my neighbor, Mi situación con mi vecina it was never perfectly resolved. no era perfectamente resuelto. I couldn't get them evicted because of the COVID restrictions. No pude sacarlos del lugar porque había esas restricciones de COVID. I tried everything. Traté de todo. I did everything I could. Hice todo lo que I tenía called everyone I could. y le llamé a todos los que I podía couldn't fight back y no podía pelear or threaten them, o
amenazarlos because it would have been wrong, porque hubiera sido mal, sinful. incorrecto y pecaminoso. but it came to my heart. Pero vino a mi corazón. All I could do Todo lo que yo puedo is hacer admit es reconocer that I needed help. que necesito ayuda. All I could do Todo lo que puedo hacer is pray to God es orar a Dios for the situation to end. para que la situación terminara. All I could do Todo lo que yo podía hacer is ask God for help. es buscar la ayuda de Dios And in the middle of the storm, y en el medio de la tormenta know that He's waiting with me. es ver que Él está esperando Know conmigo, that He's in the storm with me. que Él estaba en la tormenta And that He's conmigo, not going to let me go. de que Él no me va a soltar. And finally, Y finalmente, after I had a counseling session with Pastor Sandra, cuando tuve ese tiempo de consejería con la pastora Sandra, after I stopped trying to do it all on my own, cuando me detuve a hacerlo de mis propias fuerzas, after some great advice from my wife, después de un buen consejo de mi esposa, I stopped trying to depend on my power me detuve de depender en mi poder and my strength. y mis fuerzas. And that's when I realized Y ahí es cuando pude realizar that God had a O plan the entender. whole time. que Dios tenía un plan todo este tiempo. Me and my wife left that situation. Mi esposa y yo nos fuimos de esa We situación, were blessed with a place to stay for a little while. nos fuimos bendecidos por un lugar que nos podíamos quedar. And as we fled Y mientras huimos to hide in God, para escondernos en Dios, to depend on God, depender de Dios, we were blessed with the opportunity nos fuimos bendecidos con la to buy a oportunidad home at the best time when the rates were at the lowest. para comprar una casa cuando los pagos estaban a los menos. And Los we had an intereses a lo opportunity to menos. move out a month later, Y nos pudimos mover un mes después owning our first home y tener nuestra primera casa. after we had been renting and we weren't even thinking about owning a home. Después de estar rentando, ni teníamos en mente comprar una casa. And in hindsight, Y pensando en eso, it's very possible that we were too comfortable y era que estamos muy confortables at that place, en ese lugar too comfortable at that time. y muy confortables en ese tiempo. And I can now say Y ahora puedo ver o I'm decir thankful to God que estoy agradecido con Dios, that He allowed us to go through a season of trial, que Dios nos permitió entrar en esa situación de prueba to experience a greater season of blessing. para experimentar una mejor temporada de bendición. And through those moments of weakness, Y en esos momentos de debilidad, God has given me greater strength. Dios me ha dado más fuerza. Only through my experience with crippling anxiety and suffering Y con mi experiencia con ansiedad y sufriendo, can I now empathize and minister to those who are suffering, Ya who me- have anxiety. ya me puedo participar con esa gente y ministrar a los que están sufriendo Only con through my ansiedad. experience at feeling so low and knowing Jesus was there with me Y a través de mi experiencia de sentirme lo más bajo y conociendo que Jesús estaba ahí, can I now sit with people. ya me puedo sentar con la gente. I've been given the opportunity to sit with people Ya me ha dado la oportunidad de sentarme con esta gente. who are saying, Pastor Mark, I'm tired of living. Cuando vienen a mí me dicen, Pastor Mark, estoy cansado de vivir. And I can tell them Y les in all puedo honesty, decir, en toda honestidad, I've been there yo he estado ahí. and Christ is there with you Y Cristo estuvo ahí and He's conmigo. going to save you. Y Él te va a salvar. And He has. Y te ha salvado. And now at this point, Y en este punto, I wouldn't trade my weaknesses no cambiaría mis debilidades for anything in the world, por nada del mundo. for any blessing in the Por world. ninguna bendición del mundo. Because like Paul, Porque así como Pablo, I boast in my weakness. me glorío en mis Because debilidades. it's in my weakness Porque es en mi debilidad that I've been able to see personally que he visto personalmente the power of Christ in my life. el poder de Cristo en mi vida. And so I want to leave with this very practical idea. Y me quiero ir con esta práctica idea. Don't be afraid to depend on God. No tengas temor de depender de Dios. And not just for the big stuff, Y no solamente por las grandes not just for the cosas, miracles, no solamente por los milagros, but in our everyday lives. pero en todos los días de nuestra vida. An attitude of dependence Una actitud de dependencia on the Lord en el Señor is constantly saying, y constantemente diciendo, Lord, could I have done better? Señor, pude haberle hecho mejor, Lord, could I have done more? pude hacer más. Lord, I need you today Señor, te necesito hoy, like I needed you yesterday. así como te necesité ayer. There's this famous guy, Hay este famoso hombre, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer.
He says, when Christ calls a man, Dice, cuando Cristo llama a un hombre, he bids him to come and die. le dice que ven a morirse. The Bible says we're called to die daily. La Biblia dice que vengamos a morir diariamente. And depending on God Y dependiendo de Dios, means dying to yourself, es muriendo a ti mismo, dying to your desires, muriendo a tus deseos, dying to your need for power, muriendo a tu deseo de tener el your poder need for control, y tu deseo de tener el control, and coming alive to the strength we have in Him y volviendo a vida a la fuerza que tenemos en every Él, day. todos los días. So with that, let's stand. Y con eso vamos a ponernos de pie. And I want you to confess this with me. Y quiero que confieses esto conmigo. Say this, God, I need you. Dios, te necesito. I don't just want you, No solamente deseo, but I recognize that I need you. pero yo reconozco que te necesito. You made me to depend on you. Me has hecho para depender en ti. You built me to require you. Me hiciste para requerir de ti. Forgive me Perdóname for trying to do it on my own. por tratar de hacerlo en mis fuerzas. Forgive me Perdóname for relying on myself. por confiando en mí mismo. I never had to do it on my own Nunca tuve que hacerlo solo, because you've never left me alone. porque nunca me dejaste solo. Jesus, I need you. Jesús, te necesito. Thank you for forgiving my sins Gracias por perdonar mis pecados and giving me new life. y dándome nueva vida. Highlight my weaknesses. Que veas mis debilidades. Bring them to the surface. Tráelos a la luz. I invite you Te invito a to mí show your strength que veas tu where I am fuerza weak. cuando yo I sea invite débil. you Te invito a ti to be que glorified seas glorificado through my en weaknesses. todas mis debilidades. May your power Que tu poder rest upon me descanse en mí, as I learn como yo to aprendo depend on you. a depender de ti. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you.